Bueno, primero que todo, buenas noches. El día de hoy vamos a iniciar la sesión virtual correspondiente a la fecha del 20 de abril del 2023 en la ficha 252-2064 del programa Análisis y Desarrollo de Software de formación titulada virtual del Complejo Tecnológico para la Gestión Empresarial. Bueno, primero que todo, muy buenas noches para cada uno de ustedes, agradeciéndoles su participación. De igual manera, sé que algunos no se pudieron conectar, entonces también saludo a las personas que posteriormente verán la grabación de forma asincrónica. Como venimos trabajando, venimos entonces en la fase de planeación y venimos en la última guía que corresponde a la guía de aprendizaje número 5. Para esta semana tenemos 3 evidencias. La primera, que es una evidencia de desempeño que se llama o que consiste en la elaboración de la interfaz gráfica y mapa de navegación cumpliendo con reglas de usabilidad y accesibilidad. Tenemos también evidencia de producto que corresponde a la maquetación de la interfaz gráfica en HTML. Y tenemos otra evidencia de producto que se va a llamar mapa de navegación. Entonces, estas serían las 3 evidencias que tenemos para esta semana. Antes de continuar con la explicación de estas actividades y del contenido del curso correspondiente, quería recordarles que la semana pasada teníamos un cuestionario técnico sobre construcción de prototipos del software de acuerdo al análisis de las características funcionales y de calidad y nociones de reglas de usabilidad y accesibilidad en aplicaciones independientes o web. No sé si me quieren comentar cómo les fue con esta actividad, qué dificultades presentaron, qué dudas tienen con respecto a ella. Bueno, profe, la verdad, yo tuve un inconveniente, pero por no leer bien. Yo estaba en el material de apoyo de Frontend, allá Sí, donde muestran lo de las aplicaciones para crear el mapeo. sí, Y el yo, prototipo. y yo siempre he trabajado con Canva. Entonces yo me guié por lo que explicaba sobre Canva. En el material complementario había una guía de cómo usar Canva, todo se lo vi. Pero resulta y pasa que el material de apoyo no tenía, como digo, el ejemplo de cómo enlazar las pestañas. Y Bueno, yo, y yo ajá. pagué, y yo pagué pensando que era porque lo tenía gratis. Ujú. Y ahora que lo pagué, que me di cuenta que no, que había por otro lado cómo enlazarlo, pero ya lo había pagado. Ok, pero sin embargo no has enviado todavía la actividad del No, prototipo. no, no, porque quería dejarlo con el mapeo completo. Quería dejarlo que cuando diera clic aquí se moviera para acá todo. Entonces estaba buscando esa opción, busqué material complementario, busqué el material de apoyo, todo, y no lo había encontrado. Y ahí fue donde compré el Pro para ver si era por eso que no me da la opción. Comprendo. ¿Qué otra? Y con respecto al taller, a la investigación. No, y eso sí lo tengo completo, solamente me faltaba eso. Si no lo había enviado, era por eso que quería dejarlo, digamos, como así con el mapeo de una. Ok, gracias, Keiner. Vale, ¿Quién profe. más tuvo dificultades o tuvo Yo tiene tengo una alguna duda. pregunta? Cuéntame, Mateo. También con pues la dificultad del mapeo. Yo no lo hice en Canvas. Con mi compañero Didier estábamos originalmente planeándolo hacerlo en PowerPoint y Sí, adjuntar un archivo. sí, Pero en el documento dice que el entregable debe ser un PDF. Entonces lo que nosotros hicimos fue como tomar capturas de las pantallas que nosotros hicimos y meterlas directamente en el documento PDF.
Yo no Sí, sé. es aceptable, no hay ningún problema. O sea, ese lo podríamos utilizar, no hay ningún problema, pero el trabajo que hiciste de PowerPoint te puede servir para la actividad que vamos a desarrollar hoy, que es como lo que se referente a el mapa de navegación, ¿sí? Listo. Entonces ya nomás te quedaría de pronto organizar, ahorita les voy a explicar en qué consiste, que básicamente va a ser como hacer un mapa conceptual donde nos muestre la forma jerárquica de las pantallas, pero podríamos apoyarlo, si ya lo tienes organizado en PowerPoint que tenga todo el tema de navegación, nos puede servir como parte del mapa de navegación. ¿Listo? Ok, listo. Adriana, ¿cómo le fue con la actividad? Bien, profe, lo que no tenía claro, bien claro, era esa parte que comentó Keiner. Ambos estamos, pues los tres estamos juntos apoyándonos entre sí, nos reunimos y damos Sí, opinión. estás con Juan Diego y Keiner, ¿cierto? Sí, señora. Ok, Es, por aquí es, a- es ahora, profe, todavía estamos probando que todos los clics de donde es. sí, Estamos haciendo ahora mismo la prueba del software, del prototipo. Recuerden De que es el prototipo. prototipo. del Muy prototipo. bien. Por aquí me aparece un invitado que dice JMH. ¿Me podía? ¿Es Juan Miguel Hernández? Ese mismo. Buenas Juan noches. Miguel, ¿cómo le fue a su grupo? A Humberto, a Daniel y a Fray. ¿Cómo van ustedes con la actividad? Esa la está haciendo, todavía esa no la hemos terminado, esa la estaba haciendo Fray, creo que era con Daniel. Entonces, porque nosotros nos dividimos acá las tareas, todavía no tengo conocimiento ahorita cómo estarán con eso. Bueno, muy bien, compañeros. Entonces, de todas formas, pues se me hizo muy curioso que esta semana no recibí muchos mensajes de ustedes de dudas. Entonces, me dije, bueno, o tuvieron muchas dificultades y no han adelantado o realmente entendieron y están muy encarretados. La verdad, es una actividad bastante, digamos que encarretadora porque ya me permite empezar a ver mucho más. Cómo estamos organizando los proyectos y ya se ve algo más tangible. Y ese es el objetivo de los prototipos, que sean, ya podemos empezar a ver algo a través de algo visual y tangible de lo que vamos a desarrollar. Entonces, bueno, espero que de veras esta guía se la estén disfrutando porque todavía, digamos que estamos en todo el tema de prototipado, ya vemos algo tangible, sin embargo, todavía no tenemos toda esa responsabilidad tan grande que implica ya el desarrollo. Pero no quiere decir que no sea igual de importante. Bueno, para esta semana, chicos, vamos a tener 3 actividades. Entonces, esas 3 actividades se las voy a mostrar en este momento. Les voy a decir los nombres de las actividades. Nos vamos a ir a ver una parte del material de apoyo que vamos a trabajar. Y luego les voy a detallar más específicamente en qué consisten las actividades. Bueno, entonces esta semana lo primero que vamos a desarrollar es una evidencia de desempeño, que es la elaboración de la interfaz gráfica y mapa de navegación, cumpliendo con las reglas de usabilidad y accesibilidad. Fíjense que nosotros veníamos trabajando en la anterior el prototipo. Ahora ya vamos a pasar del prototipo a la interfaz gráfica propia de nuestro proyecto. Y un mapa de navegación cumpliendo con las reglas de usabilidad y accesibilidad. Entonces, esa sería nuestra primera evidencia. La segunda evidencia va a ser la maquetación de esta interfaz gráfica, pero ya en HTML.
¿Quiénes de ustedes aquí de pronto tienen algún conocimiento básico de HTML? Yo he manejado HTML. Perdón, no, Mateo. Sí, yo. Bueno, ¿qué es HTML, Mateo? Es un lenguaje enmarcado que contiene los elementos de la página. Muy bien, es un lenguaje de marcado que se utiliza para la lectura y organización de documentos de Internet. Es decir, cada vez que nosotros ingresamos a una página web, estas páginas tienen un estándar en HTML que nos permiten visualizar los textos, los contenidos de forma organizada. Entonces, es importante para esta guía o para el desarrollo de esta actividad que tengan conocimientos o nociones de HTML. Si no lo tienen, de igual forma yo les voy a pasar unos documentos que se los voy a pasar ahora mismo, ahorita terminada la sesión, se los voy a publicar y se los voy a compartir por el grupo y se los voy a mandar por el correo, los que les van a servir de apoyo para aprender HTML. No son, la idea no es que se vuelvan los más expertos, sin embargo, depende de cada uno de ustedes el nivel al cual ustedes quieran llegar. Como recomendación, chicos, para todos, yo les recomendaría que en su tiempo libre puedan desarrollar cursos de este tipo. Yo les recomiendo esta plataforma, no sé si observan mi pantalla, me confirman por favor. Sí se puede ver. Bueno, aquí hay una página que se llama Solo Learning. Solo Learn. Permítanme. Solo Learning. Esta página, chicos, a mí personalmente me ha gustado mucho porque es una página donde ustedes se pueden ingresar, la pueden descargar a sus celulares y pueden trabajar y escoger cursos según las necesidades que vayan teniendo. No se pueden quedar solo con lo que nosotros vemos en la formación y tampoco se pueden quedar solo con la documentación que nos presenta la plataforma. Es importante que ustedes también vayan definiéndose y empezando a desarrollar habilidades. En este caso, necesitamos HTML. Para el desarrollo o el entendimiento del tema de la maquetación, es recomendable como mínimo que ustedes conozcan HTML, CSS y JavaScript. Incluso ahorita vamos a mirar que dentro de las recomendaciones para el desarrollo de la actividad recomienda tener conocimientos de eso o conocimientos de diseño gráfico. Como nosotros, nuestro enfoque es más de desarrollo, yo les recomiendo que se realicen estos cursos. Estos cursos en esta plataforma son gratuitos y los pueden hacer directamente en el celular. A medida que ustedes van teniendo los conocimientos, él les va presentando una serie de actividades, una serie de pequeños exámenes, pedacitos en los cuales ustedes van a ir viendo qué código, el código funcional. Entonces, por ejemplo, miren que yo aquí tengo PHP, HTML. Entonces, por ejemplo, si yo me voy aquí en HTML, fíjense que nos va mostrando lección por lección, desde la parte más básica y va aumentando. Miren todas las lecciones que tenemos. No sé si alguno de ustedes ha trabajado en alguna ocasión con Duolingo. Con el búho, sí. Con el búho, sí. Este es muy parecido. Entonces, ustedes van a ingresar, si ustedes se fijan, desde la primera les va mostrando cuál es. Aquí lo pueden traducir, en el celular también lo pueden traducir y él les va a mostrar, miren. Encabezados, van a empezar parte por parte, nos dice, incluye 6 niveles de encabezado que se clasifican según su importancia, H1, H2, H3 y así sucesivamente. Miren que, por ejemplo, aquí dice, el siguiente código define todos los encabezados. Entonces, miren que, por ejemplo, si yo le muestro aquí que me muestra el resultado, miren cómo él me empieza a mostrar cómo se ve este documento. Entonces, aquí
le voy a decir aquí donde dice correr, aquí nos muestra cómo está el código y en la parte de acá nos muestra correr y nos va mostrando el resultado si fuera en una página web. Entonces yo puedo por lo menos entonces decir, venga, voy a agregar mi propio código acá. Entonces aquí, perdón, lo puedo ir guardando y también lo puedo ir editando. ¿Listo? Entonces, esto nos va a permitir que ustedes puedan avanzar en su formación. Es muy complejo que de pronto en tan poquito tiempo, de pronto, o con los documentos que se nos presentan acá, sea suficiente. Entonces, yo les recomiendo, no me interesa, o como les digo, realmente yo no, esto no tiene nada que ver con el SENA, no es por publicidad. Ustedes pueden utilizar cursos de cualquier tipo o investigar desde cualquier documento en internet, lo que quieran, incluso en el SENA, en los cursos propios de complementarios encuentran documentación de HTML, CSS, lo que ustedes necesiten. Sin embargo, yo les recomiendo este porque ustedes lo pueden bajar en su celular. Sé que muchos de ustedes trabajan, entonces le permite que ustedes en cualquier 5 o 10 minuticos puedan ir avanzando lección tras lección. Entonces miren que aquí uno continúa y aquí les va mostrando todas las clases. Entonces ustedes cierran acá, de ahí sigue otra lección y así sucesivamente, sección por sección, les va a ir mostrando cada una de esas lecciones. Entonces, chicos, es solo como recomendación. Igual ustedes pueden utilizar la estrategia que les parezca mucho mejor voy a colocarle, para el desarrollo y el avance de las temáticas. Por acá, por el chat, les voy a enviar entonces la página que les va a servir. Listo, esa es una opción. Lo pueden también descargar en el celular. Bueno, entonces, continuando, entonces con la explicación, vamos entonces acá, nos vamos a ir a contenido del curso. En el contenido del curso, proyecto, estamos en la fase de planeación, actividad del proyecto 5. Chicos, si de pronto voy muy rápido o no me comprenden, pueden levantar la mano o pueden participar, no hay problema. Yo les, y vamos dinamizando un poco la clase. Guía de aprendizaje 5, bueno, acá está el material de formación. En la clase anterior estuvimos viendo el tema de diseño y construcción del frontend. Entonces aquí en el material habíamos trabajado lo que eran las herramientas de prototipado. Recuerdo que entre ellas les mencioné que estaba Balsamiq, estaba, vamos a mirarlas acá, habíamos trabajado Canva, todo esto ya ustedes lo trabajaron, que cada uno de ustedes podía escoger según su necesidad en cuál iban a trabajar. Les recomendé que para el desarrollo de la actividad íbamos a trabajar lo que eran los principios básicos de usabilidad. Entonces habíamos explorado, los habíamos mencionado, habíamos hablado acerca de estos que eran, por ejemplo, las características principales, establecer un diseño limpio, ceder el control al usuario, facilitar la interacción, simplificar y sintetizar, adaptarse a todo tipo de dispositivos. Estos eran los principales, los principios básicos de ¿qué? De la usabilidad. Entonces, para el desarrollo de la actividad y todas las actividades que vamos a desarrollar de aquí en adelante y en esta guía, es importante que siempre tengan en cuenta todo este documento y que no solo se queden con este documento. De igual forma, yo les compartí un documento. ¿Sí leyeron el documento que les compartí? ¿Sí recuerdan que les compartí un documento, un PDF? Sí, señora. Lo leyeron, lo revisaron, lo organizaron. Lo utilizaron como material de apoyo, en el cual ustedes encontraban todas las características que tenían que ver con el tema de usabilidad. Bueno, aparte de esto, entonces, continuando con el desarrollo de la temática, nos vamos a ir a lo que son componentes del software.
Entonces, esta temática, la idea era que ustedes la leyeran, la organizaran y en base a esto desarrollaran las actividades. Entonces, nos vamos con componentes del software. Entonces, dentro de los componentes del software, hablamos de que los sistemas de información son una agrupación de varios elementos que operando en conjunto, bajo unas premisas definidas, logran el objetivo de mantener en operación dichos sistemas. A continuación se relacionan algunos de estos elementos necesarios para garantizar la continuidad del funcionamiento del sistema. Entonces, entre ellos tenemos lo que son licenciamiento, seguridad, APIs, Firebase y herramientas. Entonces, cuando hablamos de licencias, se habla de que la licencia de software es un contrato que describe los derechos legales del uso autorizado de un sistema de información, programa o aplicativo. Entonces, en otras palabras, es un acuerdo en que el fabricante o el proveedor del software le otorga a una persona u organización el permiso para utilizar un determinado producto. Les pregunto, ¿ustedes conocen los tipos de licenciamiento? Ya eso lo hemos visto en temas anteriores. ¿Cuáles son los tipos de licenciamiento que conocen? Shareware, de código abierto, código cerrado. Muy bien. ¿Qué otro? ¿Quién me da un ejemplo, una explicación de uno de ellos? Uno solito, para avanzar en el tema. El sistema operativo Windows. ¿Sí? ¿Qué tipo de licenciamiento es? Ese propietario, ¿no? Porque igualmente hay que pagar lo que pertenece a Microsoft. Pertenece a Microsoft. Sí. Entonces tenemos de propietarios, como el que nos había mencionado ahorita Keiner, tenemos de libres o código abierto, que no es que podamos utilizarlo, que no podemos adueñar de él, sino que lo podemos utilizar y podemos modificarlo y ajustarlo según nuestra necesidad. ¿Qué otro tipo de ejemplo tenemos, de otro tipo de software tenemos? Están los antivirus. No, estamos hablando de la licencia, no estamos hablando licencia. de tipos de software, sino de los tipos de licencia. Ya. Está propietario, libre o de código abierto. No, el libre, tenemos libre y de código abierto y tenemos también el que se denomina de dominio público. También tenemos de dominio público, tenemos por ejemplo algunos que son semilibres que nos permiten por lo menos tener parte del software y lo otro lo tenemos que organizar. Tenemos de tipo copyleft, no sé si de pronto recuerdan ese copyleft. Tenemos GPL, ¿quién me recuerda? ¿Cómo? ¿Y permisiva no era el otro? No, tenemos copyleft, que no sé si recuerdan, que cuyos términos de distribución nos permiten usarlo, pero no lo podemos redistribuir, ni tampoco agregarle ningún tipo de cambio. Tenemos la GPL, que son las licencias públicas, pero que son reducidas. Es una licencia libre, pero tiene un copyleft más fuerte que el anterior. Recuerden que el otro no nos permite distribuir, pero sí nos permite modificar. En cambio, este no nos permite. O sea, este es un software con módulos, pero no libres. Entonces, existen diferentes tipos de licencia de software y que los tenemos que tener en cuenta al momento de definir con qué vamos a trabajar y con qué vamos a hacer el diseño y la construcción de nuestro interfaz gráfica. En Colombia, según la norma que regula este tema, se encuentra en la ley 603 del 2000, llamada Ley de Licencias de Software, o también la de cumplimiento de licencias de software, las cuales se clasifican según el uso final y las libertades que el autor ofrece. Entonces, miren que habíamos mencionado software de propietario, que es software de código cerrado. Un ejemplo que habíamos mencionado era ¿cuál? Windows,
que aunque todo el mundo lo usa de forma, digamos que como comúnmente mencionamos pirata, no tiene derecho a que a su ejecución, copia ni modificación, ningún tipo. Sin embargo, pues son los que más utilizamos gracias a diferentes pues situaciones que nosotros pues ya conocemos, que las personas encuentran las estrategias. Tenemos los que son de Shadware, que consisten en la distribución de una versión gratuita, ilimitada, en sus funciones respecto a la aplicación que es de pago. No sé si de pronto aquí alguien me da un ejemplo. Los programas de Adobe, creo, porque ellos De dan como un Adobe. tiempo límite para probarlo y después tienes que pagarlo. Correcto. O también miren lo que nos comentaba Keiner, que cuando entró a Canva, este es un tipo de software, nos permite hacer hasta cierto punto. De ahí en adelante tenemos que hacer ¿qué? Un pago respectivo para poder tener todas las otras funciones. O como nos dice Mateo, por ejemplo, todos los de Adobe nos permiten utilizarlo ¿por cuánto? Por un tiempo limitado, con funciones que delimitadas. Entonces, luego tenemos que ¿qué? Pagar o desinstalar el programa. Tenemos los freeware que permiten la instalación y el uso de la aplicación y todos sus componentes, sin que se requiera suscripción. Dice que esto es opcional, pero no tiene costo. Sin embargo, el código fuente se mantiene limitado, es decir, no lo podemos Usar al máximo. modificar. Muchas veces de este tipo de software que se llama freeware es muy entregado de forma libre. Sin embargo, cuando se va a instalar en las empresas, estas empresas sí se contactan porque ya se está usando para uso comercial, ¿sí? Para generar ganancias, entonces ahí empiezan a cobrar por ello. Tenemos los OME, que es Original Equipment Manufacturers, que esta licencia tiene con la condición de que el programa debe instalarse en un equipo nuevo, que por lo general aplica lo que son los sistemas operativos. Entonces, cuando nosotros compramos, por ejemplo, un computador y encontramos, por ejemplo, que encontramos un equipo y decimos, no, este tiene un Windows Home. ¿Qué es un Windows Home? Que no tiene todas las características, pero solo permite instalarlo cuando el equipo sale de fábrica. Y tenemos el de licencia corporativa por volumen, que este tipo generalmente las adquieren las empresas, que nos van a decir, venga, yo le voy a vender una licencia por volumen, que es por lo menos lo que nos pasa con el SENA. El SENA tiene un convenio con Microsoft y nos entrega por volumen a un costo que cuando miramos el valor de cada licencia se podría decir que es muy económico porque se tiene una gran cantidad de usuarios y todos acceden a la plataforma. Entonces tenemos acceso a Office, tenemos acceso a los servicios de internet, de correo, del Drive y cada uno de ellos. Listo, bueno, entonces esto tiene un tema de licenciamiento que si no se cumple, corre con algunas sanciones. Listo, continuamos con el tema de seguridad. Entonces, la seguridad de las aplicaciones hace referencia a las medidas de seguridad a nivel de aplicación, incluidas en la codificación, cuyo propósito es impedir el acceso no autorizado, el robo o el secuestro de los datos o códigos dentro de una aplicación. Incluye consideraciones de seguridad a tener en cuenta en el momento de desarrollar y diseñar aplicaciones, además de los sistemas y técnicas para proteger las aplicaciones después de distribuirlas. Entonces, nosotros vemos que nosotros cuando tenemos un software y lo vamos a publicar o lo vamos a vender, hay que tenerle y crearle unas políticas de seguridad. No solo para que no nos copien el código, sino también para evitar el uso o que nos roben la información.
Recuerden que muchas veces es más importante la información que se almacena en un software que el propio software como tal. Recuerden, por ejemplo, un ejemplo de eso es por lo menos lo que pasa con Facebook. Facebook, si no tuviera la cantidad de información que tiene de cada uno de sus usuarios, no sería tan costoso. O sea, realmente el negocio de ese tipo de empresas son el manejo de datos, o sea, qué cantidad de clientes tenemos y esa cantidad de clientes, qué información tenemos de ellos. Imagínense, por ejemplo, un software de un banco que no tenga seguridades al momento de yo hacer una transacción. ¿Qué podría suceder si no tenemos la seguridad de que la información o los datos que nosotros estamos ingresando o cuando estamos desarrollando nuestras transacciones, no hay un sistema de seguridad detrás de eso que nos permita que el dinero no se pierda o no nos roben o esa transacción no sea segura? Imagínense todas las amenazas y todos los procesos que se vendrían con eso. Díganme si sentiríamos la seguridad de hacer las transacciones como las hacemos hoy día. ¿Quiénes de ustedes utilizan Nequi? Yo, Yo creería que todos tenemos de alguna forma Nequi. Y si no tenemos Nequi, tenemos Bancolombia o tenemos BBVA. Y todas ellas son software que para yo poder hacer una transferencia, a mí lo que más me interesa es que tengan políticas de seguridad que me respondan contra las amenazas que puedan ser ¿qué? De modificación o accesos no autorizados. Entonces tenemos varios tipos de seguridad en las aplicaciones, las cuales vamos observando que nos permiten que cuando accedamos nos reconozcan. La primera que siempre vamos a encontrar es la que tiene que ver con la autenticación y autorización. Entonces, cuando nosotros vamos a ingresar a una cuenta, lo primero que nos piden son nuestro usuario y contraseña. También conocemos que, por ejemplo, tenemos en las aplicaciones reconocimiento de voz, reconocimiento de huellas, reconocimiento facial. Todas estas en búsqueda de encontrar y de mantener una seguridad al máximo. En la actualidad, por ejemplo, si nosotros vamos a entrar a nuestro correo, nos mandan códigos de seguridad que tenemos que autorizarlo y nos los envían a nuestro celular para que nosotros dispongamos, o si vamos a abrir en el celular, nos los mandan a nuestro correo que debemos de abrir para identificar que sí somos nosotros y que sí estamos autorizando el acceso a las aplicaciones. No sé si de pronto ustedes han tenido la experiencia con Google o lo han tenido con Gmail o lo han tenido cuando van a ingresar aquí a su correo del SENA. Todos estos sistemas de validación permiten que las aplicaciones tengan un mayor nivel de seguridad. Bueno, tenemos también que cuando se vulnera la seguridad del sistema, el registro puede ayudar a identificar quién accedió a los datos, cómo y cuándo, para lo cual deben emplear archivos de registro con toda la información relacionada. Bueno, acá hablamos entonces de la seguridad en las aplicaciones de las nubes, en la nube, que requieren para ello, se plantean desafíos adicionales propios del entorno de la nube. Recuerden que Internet es de todos y todos los equipos están interconectados entre sí. Entonces, a través de los diferentes puertos, cuando nosotros accedemos a Internet, inmediatamente estamos abriendo unos puertos de comunicación que permiten que accedan a nuestro equipo y que nuestro equipo pueda acceder a la web. Es decir, ¿qué es la web? Todos los equipos interconectados. Entonces tienen que existir dispositivos a nivel de infraestructura que permitan hacer identificación de intrusos o los famosos cortajuegos que tienen la finalidad de identificar usos no autorizados de los recursos de la red por los que funcionan las aplicaciones en la nube. Bueno, tenemos seguridad en las aplicaciones móviles. Entonces, para esto, generalmente se transmiten y reciben información a través de una red pública. Por eso existen muchos ataques y son muy vulnerables.
Existen técnicas para redes que son, por ejemplo, las VPNs, que son redes virtuales, red privada virtual, que nos permiten crear una conexión punto a punto. Lo que sucede, por ejemplo, cuando utilizamos WhatsApp. Saben que WhatsApp tiene un cifrado de persona a persona y yo envío un mensaje y mientras yo estoy enviando ese mensaje, nadie más utiliza un canal privado. Es como si hicieran una conexión punto a punto y nadie más puede acceder a robar esta información. Y todo el contenido que es mandado a través de estos protocolos de comunicación van creando una red privada sobre la pública. Es decir, yo estoy en Internet y a través de Internet creo un canal seguro, como si yo tirara un cable entre un computador, o perdón, entre un móvil y otro móvil, y la información que pasa a través de ellos no va a ser vulnerada a través de esta red pública, es decir, de otros usuarios. Controles de seguridad en las aplicaciones. Entonces ya hemos hablado de eso. Por ejemplo, ahorita les explicaba el tema de autenticación. Cada día buscan técnicas nuevas que mejoran que la seguridad de las aplicaciones a nivel de codificación sea cada vez menos vulnerable. Por ejemplo, al trabajar con Android Studio, la metodología de trabajo obliga a cumplir principios de codificación en las instrucciones que se le dan al móvil de manera que sean más seguras. Y por último, se hacen siempre pruebas de seguridad que son obligatorias en las aplicaciones durante el proceso de desarrollo para garantizar que no existen vulnerabilidades en las versiones antes de ¿qué? De ser liberadas al público. Bueno, las APIs y firewalls. Las organizaciones están cambiando el modelo de su arquitectura de software a arquitecturas basadas en microservicios. ¿Qué son las APIs? En palabras más, palabras menos, son microservicios. Es un microservicio, es un pequeño servicio como tal que es el encargado de una función básica. Y para realizar un proceso más complejo se emplearían varios microservicios coordinados entre sí. La diferencia es que en este mismo servicio está publicado en Internet, no para usuarios finales, sino para que sean utilizados por otras aplicaciones. Entonces, cuando yo digo, yo le voy a agregar una API a mi software, lo que hago es utilizar un microservicio. Les voy a dar un ejemplo de una API muy común. La API más común que nosotros utilizamos cuando estamos desarrollando es la autenticación por Google. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando ustedes descargan cualquier aplicación en su celular, él les dice, en vez de decirles regístrate y que ustedes tengan que escribir nombre, apellido, dirección, ¿qué les dice él? Regístrate por Facebook o por Google. ¿Han visto eso? Sí. Bueno, ¿qué es eso? Resulta que yo no voy a desarrollar todo un proceso completo de autenticación por Google. Lo que hace Google es que me da una API, un microservicio, que yo lo copio y es un pedazo de código y se lo agrego a mi software. Y lo que permite es que cuando yo me vaya una persona se vaya a autenticar, utilice el servicio de Google. Como ya yo en Google tengo una cuenta creada, me trae la información específica de autenticación, o sea, mi nombre, mi dirección, mi teléfono, mi correo, y me lo trae a mi software y ya yo no necesito tener que escribir toda esta información. Esa es una forma. ¿Qué otras APIs hay? Por ejemplo, hay APIs para la ubicación, APIs de mapas. Existen sinnúmeros de microservicios, chatbots, acceso a Facebook, fotografía, imágenes, voz, reconocimiento facial. Cada una de ellas, algunas son gratis, otras son que de forma que pagan un costo o un servicio después de que se utilizan una cantidad de usuarios. Entonces, definición de APIs. Se debe imaginar que una empresa necesita que sus clientes registren sus solicitudes por página web, aplicación móvil y chatbot. La principal ventaja
de estos es que si necesita cambiar una regla de negocio, por ejemplo, aplicar determinados descuentos, no debe modificar los 3 sistemas, sino que solamente los microservicios que están involucrados en dicho proceso. Entonces, los microservicios se publican a través de lo que se denomina una API o el acrónimo en inglés de Application Programming Interface o interfaz de programación de aplicaciones, que son un conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos que se ofrecen para ser utilizados por otro software. Entonces, como una capa de abstracción, es decir, se ocultan los detalles de codificación. Por lo tanto, una API es en esencia la capacidad de comunicación entre componentes de software. Es decir, yo vengo, tengo mi software y lo que hago es traer una API y hacer que esa API se comunique con mi software y es transparente para el usuario. Tenemos lo que son Firebase, que es una plataforma de la nube de Google para el desarrollo de aplicaciones web y móviles que fue creada en el 2011, pasando a ser parte de Google en el 2014. Su función esencial es hacer más sencilla la creación de aplicaciones web y móviles en su desarrollo como herramientas que facilitan el trabajo para que sea más rápido, pero sin renunciar a calidad y seguridad. Entonces, a nosotros nos permiten que utilizando la misma plataforma de Google en la nube podamos desarrollar aplicaciones móviles y las podamos publicar, manteniendo calidad y seguridad. Entonces, acá nos muestra, por ejemplo, que una de las formas que más se trabaja para utilizar las herramientas que nos permite Firewall son las de datos en tiempo real. Se alojan en Internet, que no son de tipo no SQL, más, no sé si de pronto ya vamos a mirar más adelante que SQL es el lenguaje de consultas en bases de datos, pero en no SQL es cuando las bases de datos no son relacionales y utilizan mejor formato JSON. También tenemos, por ejemplo, acá que esto nos permite mantener la aplicación en tiempo real, manteniéndonos actualizados, aunque no se utilice ninguna acción. Bueno, entonces, a través de Google nos permiten la automatización de eventos, funcionalidad de aplicaciones cuando todo cambie y desarrollar aplicaciones con funciones que se ejecutan en tiempo real. Miren que aquí nos muestran que el tema de seguridad que ofrece la autenticación que permite tanto el login de usuario como el acceso utilizando perfiles de otros sistemas. Entonces nosotros ahí cuando estamos trabajando una API nos da no solo la facilidad, sino que también nos da la seguridad y el soporte que se tiene desde la misma plataforma de Google al incluirlo dentro de nuestro software. Entonces, miren que ustedes pueden ingresar a su página y le van a la página de Firebase en Google y ustedes pueden crear su propio proyecto y aquí les va mostrando, aquí pueden entonces, por ejemplo, ustedes hacer un recorrido de cómo nos permite, miren que se va instalando directamente en internet, o sea, en la nube, y ustedes aquí pueden empezar a desarrollar su propia aplicación utilizando la misma plataforma de Google. Entonces, miren que aquí ya nos permite, nos va creando reglas de seguridad, miren que nos va creando el propio código y vamos a empezar a utilizar las colecciones, podemos utilizar las propias colecciones de Google. Miren que aquí nos muestran cómo utilizar ya qué tipo de documento, qué tipo de datos, aquí ya es cuando estamos creando variables. Bueno. Por último, hablemos entonces, bueno, importante, Firewall es gratuito, listo, siempre va a ser gratuito. Y ya cuando como esta nos va a permitir utilizarla, pero a medida que tengamos muchos usuarios, entonces ya no va a ser gratuito, entonces ya se nos van a cobrar por usuario. Herramientas, entonces tenemos aquí varios tipos de herramientas, por ejemplo, servicios web como SOAP, que en este tipo de servicio nos permiten
utilizarlo como código abierto y también profesional. Está basado en Java, por tanto, se puede trabajar en cualquier sistema operativo. Entonces, aquí nos encuentran los diferentes enlaces para que ya ustedes investiguen. Tenemos Studio Catalog, que también nos automatiza los procesos de pruebas de servicios web y APIs para dispositivos móviles. Es reconocida como la mejor área de automatización para este tipo de pruebas. Tenemos TestNG, que es inspirado en JUnit y NUnit para el lenguaje de Java. El lema principal es proporcionar funcionalidades más fáciles de usar y cumplir con todo tipo de fases de prueba, como de unidad, de integración y funcionales. Aquí muestran los enlaces para que ustedes visiten y puedan ahondar en estas temáticas. Tenemos JMeter, que automatiza pruebas, pero también puede realizar pruebas de rendimiento, pruebas de estrés, pues hablamos de estrés de los servicios de nuestro sistema de información, con el uso de scripts. Y tenemos Postman, que tal vez es el más popular porque está enfocado en el proceso de desarrollo, lo que lo hace muy fácil de usar. Se puede concluir que existen muchas herramientas para todas las fases de desarrollo e implementación de aplicaciones web y móviles, con diversos licenciamientos y generalmente con funcionalidades de libre distribución que permiten dar marcha a un proyecto sin incurrir en costos de entrada. Es decir, yo puedo arrancar a hacer un proyecto de desarrollo sin necesidad de iniciar pagando por licencias. O sea, yo puedo empezar a hacer mi primer desarrollo sin requerir hacer gastos de pago de licenciamiento. Entonces, miren que entonces pasamos por los diferentes componentes del software. Tendríamos licenciamiento, tendríamos seguridad, tendríamos APIs, que sería utilizar o reutilizar código abierto e incluirlo dentro de nuestro proyecto, y herramientas que me permiten hacer pruebas para verificar el funcionamiento de nuestro software. Muy bien, entonces ese era el material de estudio para esta sesión. Importante, chicos, que la vuelvan a leer, que la estudien y que no solo se queden con este material, sino que también investiguen y, y profundicen sobre cada uno de estas temas. Bueno, volviendo a nuestras actividades para esta semana, entonces ahora sí voy a explicarles en base a lo que ya leímos sobre este trabajo. Dime. Profe, qué pena incomodarla. No incomodarme nunca, cuéntame. No, sino que cuando usted estaba leyendo el material de apoyo, yo me puse a investigar también aparte lo de la APIs, que me pareció interesante, pero lo que yo consulté fue como un contexto diferente a lo que usted a lo que se estaba hablando ahí. Pues, cuéntame. Usted estaba explicando sobre que era lo de, ¿cómo es que es? Que ingresa automáticamente con correo, con Facebook, sobre eso, ¿cierto? Esa es una API de Google de autenticación, o sea, sí, existen eso. muchas APIs, ese era un ejemplo. Ajá, pero no, sino que yo averigüé qué son las APIs y ahí me aparecieron temas como sobre endpoints, también apareció sobre lo que usted dice sobre JSON o XML, y que también se usa mucho en la ruta, cuando uno escribe el dominio.com y lo que sigue es como una norma también API, un REST API. Bueno, los REST APIs es diferente. El REST API es la forma en que se comunica. ¿Cómo se comunica? ¿Cómo se comunica? Y ahí estamos hablando del tema ya de los protocolos de comunicación. ¿Cómo se comunica a nivel de redes? ¿Listo? Sí, porque que yo busqué qué son las APIs y me explicaron el cliente, los endpoints, servidores, todo. Sí, ahí te empiezan a mirar los diferentes elementos que participan para poder establecer la comunicación entre
Sí, por ejemplo, es decir, yo tengo mi propio software y yo voy a coger y voy a utilizar una API de una empresa, por ejemplo, una de Facebook, y yo voy entonces a unir esa API de Facebook con mi computador, con mi software. Entonces, existen unos protocolos y una serie de reglas que se tienen que cumplir para poder comunicar mi software con esa API, para yo poder acceder a la información que me pueda brindar, por ejemplo, en este caso Facebook, porque yo también me puedo autenticar por Facebook. Y no solo eso, mira que, por ejemplo, si tú buscas todo el referente API, vas a encontrar que hay APIs para cada cosa, por ejemplo, para mapas, por ejemplo, todas estas aplicaciones que están hechas para transportarse. Profe, pero ya una pregunta, o sea, el ejemplo cuando usted dio con Facebook, pues yo lo entendí de una manera, yo lo entendí que, o sea, así por sistema de comunicación, como usted lo dice, cuando uno dice que se conecta por Facebook, ellos ahí usan como, digamos, el CRU, que es el de consultar el usuario si existe, claro, y en qué estado está, si estás exitoso, o sea, si estás registrado en Facebook, lo inicia. Si no está registrado, manda, digamos, que no existe o no está creado. Correcto, le dicen, no, este usuario no existe, autentícate. Ahí sí le tocaría llenar todos los datos. Y lo que van a hacer es, no te van a decir que con eso te vas a conectar a Facebook, no, ellos simplemente te van a mandar la información de usuario que ellos tienen, porque es solo para la autenticación. Sí. Es como cuando tú haces una aplicación al celular y tú le dices, voy a hacerlo a través de mi correo. No es que él se va a comunicar con tu correo, sino que él te va a decir, venga, ¿qué datos tenemos almacenados de Keiner acá para yo no tener que escribirlo, sino que yo utilizo los que tiene mi correo electrónico? Ellos no van a acceder a tu correo, van a acceder a los datos de acceso, o sea, nombre, dirección, correo electrónico, para no tener que volverlos a para que tú no los tengas que registrar y agilizar el proceso. Sí, y en medio de esa consulta también estaba la aplicación que usted dijo, Postman y Insomnia. Y pues a mí yo me puse fue a cacharrear, fue Insomnia, y me puse a averiguar sobre enlaces para consultar datos que no existían o que existían o que si tocaba crearlo, y pues me pareció como chévere a la vez. Pues, pero todo fue por la consulta sobre API, porque lo vi como que un tema larguísimo. No, es bastante largo y hay que especializarse. En algún momento vamos siempre a necesitar integrar APIs a nuestro software. En la actualidad, casi todos los software integran APIs. Entonces, tenemos que aprender a utilizar API REST, que API REST lo que hace es el lenguaje en el cual yo tengo que programar para yo poder utilizar, para ajustar la comunicación. Entonces, la comunicación entre mi software y el software externo. Entonces, una interfaz de programación que se ajusta a las necesidades que tenemos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que también aprender a comunicar. Eso son una serie de protocolos e instrucciones. En su momento, pues ya ustedes a medida que van trabajando van a irse dando cuenta de esto. Bueno, que vamos a entonces explicar las actividades. No sé si tengan otra pregunta. Bueno, entonces procedemos a explicar las actividades de esta semana. Entonces, la primera actividad va a ser un documento en PDF. Este documento me va a presentar los prototipos en un documento. Ustedes ya tienen unos prototipos diseñados, ¿sí? Entonces me dice, realizar las prácticas que permiten elaborar la interfaz gráfica y el mapa de navegación de una aplicación teniendo en cuenta reglas de usabilidad y accesibilidad. Esas reglas ya ustedes las vieron en el documento, las habíamos visto ya en aquí, por ejemplo, componentes básicos de usabilidad, y en el documento de PDF que yo les compartí la semana pasada, que me explicaban cuáles eran las reglas. Entonces, entre las reglas que tenemos, facilidad de aprendizaje, facilidad de eficiencia y uso, facilidad de recordar el funcionamiento, frecuencia y gravedad de errores, satisfacción subjetiva, claridad, entre otras, más las que yo les había, pues digamos que enviado en el documento. Entonces,
Para poder nosotros hacerlo, vamos a tener en cuenta que debemos de conocer los requerimientos del sistema, identificar el tipo de aplicación que se va a hacer, bien sea independiente o web. Entonces, web o de escritorio, que es más comúnmente conocido. Conocer la imagen institucional del cliente, es decir, si yo voy a trabajar con el SENA, ¿cuál es el color institucional? El verde, por ejemplo. Si voy a trabajar la imagen corporativa del éxito, el éxito tiene su logo y todo es amarillo. Tener conocimientos de las tecnologías que me permiten implementar prototipos. Ya yo les había mencionado los diferentes programas que pueden utilizar, Balsamiq, Canva. Conocer qué es un mapa de navegación. Realizar un proceso de validación y retroalimentación de prototipos. Respecto a la lista de requerimientos, el aprendiz deberá agregar una sección donde se describa cada prototipo utilizando los siguientes elementos del estándar IEEE 830. Entonces, ¿cuáles son? Perspectiva del producto, funciones del producto, características de los usuarios, restricciones, requisitos funcionales, requisitos no funcionales. Respecto a la lista de requerimientos, el aprendiz deberá agregar una sección donde se describa cada requisito y su prototipo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer una evidencia que va a llamarse interfaz gráfica y su mapa de navegación. Aquí todavía no va a ser funcional, pero lo que sí vamos a tener en cuenta son las reglas de usabilidad y accesibilidad. Entonces, la interfaz gráfica no es el prototipo funcional, es solamente la interfaz gráfica. Profe, ya yo lo hice en Canvas, sí, precisamente puedo utilizar ese mismo documento y le voy a agregar el mapa de navegación. Y no solo el mapa de navegación, sino que voy a tener en cuenta esta parte que me menciona acá. Perspectiva del documento, funciones del producto, características de los usuarios. Entonces, tipo de usuario, usuario administrador, usuario cliente, usuario, ¿cómo es? Cajero, por ejemplo, usuario, ¿qué otro usuario podríamos mencionar? Comprador, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si usted es en un sistema de inventario, entonces la persona que maneja el inventario, eso es un tipo de usuario. ¿Cuáles son las restricciones que yo voy a tener? Los requisitos funcionales, los requisitos no funcionales. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta que cada uno de estos lo van a utilizar para su prototipo. Entonces, lo que ustedes van a hacer es, ya ustedes tienen una interfaz gráfica hecha en un prototipo, pero solo en prototipo. ¿Qué vamos a agregarle? Basado en las reglas de usabilidad y accesibilidad, vamos a agregarle estos puntos. Perspectiva del producto, función del producto, características de los usuarios, restricciones, requisitos funcionales, requisitos no funcionales y vamos a hacer un mapa de navegación, o sea, cuál va primero, cuál va segundo, cuál va tercero. Busquen la estrategia que más consideren para identificar cómo me muevo de uno a otro. Ahora, no es que la vamos a automatizar. ¿Por qué no la vamos a automatizar? Porque es un documento. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Marcarlo, por ejemplo. Podemos decir pantalla 1. De la pantalla 1 se dirige, tiene acceso a pantalla 3, a pantalla 4, a pantalla 5. De pantalla 5 yo me puedo navegar hacia pantalla 1, me puedo devolver hacia pantalla principal y así sucesivamente en cada una de las pantallas o secciones. Eso con respecto a la primera evidencia. La segunda evidencia, bueno, aquí sí vamos a tener en cuenta. Ya yo tengo definido cuántas pantallas o cuántas interfaces voy a utilizar. Ahora lo voy a maquetar. Entonces, maquetar la interfaz gráfica, aquí se recomienda que sea en HTML, pero también lo pueden hacer, por ejemplo, los que ya lo hicieron en PowerPoint, también me lo pueden enviar en PowerPoint, los que lo tengan en Canva, que esté maquetado, también lo pueden hacer. Esta actividad consiste en la definición de textos, formas, colores, tamaños, imágenes, animaciones, videos de las páginas electrónicas en lenguaje HTML. Por eso aquí, como les decía muchachos, ya tenemos que empezar a estudiar el lenguaje de
etiquetado de hipertexto que utiliza Internet, que conforman en su conjunto una aplicación web proyectando también los dispositivos en donde se van a visualizar. Entonces, venga, yo lo voy a hacer acá, pero yo también lo voy a utilizar y va a ser adaptable a tabletas y también a móvil. Entonces, estudiar detenidamente los contenidos y características del componente formativo. Entonces, ustedes se van a devolver nuevamente al componente y van a estudiar, por ejemplo, aquí tenemos análisis de requerimientos, diseño gráfico, miren que aquí está Adobe, Balsamic, Canva, ¿sí? Todo lo que tenemos acá. Adicional, van a empezar a trabajar diseño de aplicaciones web. Van a entrar a este documento y van a empezar a estudiar introducción, sistemas de navegación, sistemas de interacción, estructura de una aplicación y vamos a empezar, aquí está, por ejemplo, construcción de la estructura del frontend, entonces aquí también todo esto lo van a estudiar para poder que empiecen a visualizar cómo vamos a organizar nuestro proyecto. Después de que estudien estos componentes más todos los que ustedes van a investigar, van a contar con los requisitos, van a tener en cuenta cuáles son los requisitos del cliente. Describen el concepto de maquetación. Contar con preferiblemente, que eran los que yo les decía, miren, estos son los que yo les decía que deben de empezar a estudiar, estos lenguajes. Ya yo les recomendé una página, sin embargo, también les voy a mandar unos documentos de apoyo, aparte de los que están acá, y ustedes pueden investigar en internet muchísimo información sobre estos tres lenguajes. Tener conocimientos mínimos de diseño gráfico, pero entonces no, es que ahora me tengo que volver diseñador gráfico, no. Es utilizar una plataforma de Canva, es poder hacer una presentación, poder automatizar. También pueden tener conocimientos de marketing digital, pero pues no es indispensable. Manejar herramientas de software para la elaboración de maquetas. Entonces, se recomienda utilizar framework como frontend, como Bootstrap, Tiling, CSS o Foundation. Listo, cualquiera de esos lo pueden utilizar. Listo, ¿cómo vamos a entregar acá? Bueno, acá que tenemos que entregar el diagrama y el documento. El documento va a ser ¿qué? Una explicación, digamos que de la misma herramienta. Por ejemplo, mire que aquí hablábamos de que tenemos que definir cuáles son los requisitos del cliente y el concepto de navegación. Esto me lo iría en un documento. Y los diagramas va a ser ya el enlace. Ah, profe, yo lo hice en Canva. Entonces, usted me puede mandar el link. Yo lo hice en HTML, CSS y JavaScript. Bueno, entonces mándame el proyecto y lo miramos. Eso sí, en el documento me tienes que explicar en qué lo hiciste para yo poder acceder. Yo lo publiqué en Bootstrap. Bueno, entonces me mandas la página o el link de Bootstrap. Y así sucesivamente. Esto sería para la segunda. Y la tercera parte, vamos a hacer un mapa de navegación. Entonces, en esta actividad consiste en la elaboración del mapa de navegación de una aplicación que se puede pensar a manera de árbol jerárquico y que representa la arquitectura de las páginas en un sitio web. Esta representación puede ser un mapa conceptual para, en forma gráfica, visualizar y entender sobre un mapa el recorrido del visitante, es decir, su navegación y cómo se llega a lo que se está buscando. También aquí se organiza la distribución y la jerarquía del contenido, logrando el fácil entendimiento por parte del usuario y del fácil acceso al contenido. Entonces, tenemos que estudiar nuevamente bien los contenidos y características definidas en el componente formativo. Nuevamente, contar con los requerimientos. Fíjense que esto es para tener en cuenta, no para elaborarlo. Elaborar un documento con el orden lógico. Entonces, esto sí es importantísimo. Este documento, miren que aquí básicamente ustedes me van a mandar un PDF. Este PDF, ¿qué tiene que tener? Diagramas del mapa. Voy a mostrarles, por ejemplo, que aquí mismo en aquí les muestro un ejemplo. Aquí hay un ejemplo. Creo que fue acá que lo vi.
aquí está el ejemplo. Miren, por ejemplo, este es un mapa de navegación. Miren que me dice que desde mi página principal yo puedo acceder, miren que esto es jerárquico, a 4 subpáginas. Entonces la idea es que de estas páginas a dónde me lleva y si me puedo devolver a la principal. Es un mapa de navegación que me permita identificar cómo me visualizo. Entonces aquí tengo la principal, pero yo después de la principal voy a hacer, por ejemplo, la página de contacto y de contacto qué accedo y hacia dónde me puedo dirigir o devolver. Este es un ejemplo, este es de la primera página, pero se debe de hacer esa navegación o ese mapa de navegación de cada una de los componentes de nuestro sistema. Mi sistema tiene 10 páginas, entonces, desde la primera, ¿cómo voy a las 10 páginas? Y de cada una de ellas, ¿cómo interactúo con las otras? Bien, entonces, árbol jerárquico, ya les mostré un ejemplo. Establecer cuáles y el número de páginas que se van a desplegar en las diferentes secciones del sitio. Entonces, desde cada una de ellas, hacia dónde me voy a desplegar y qué se maneja en cada una de ellas. Esto es un documento y un trabajo bastante larguito. Todos estos trabajos, chicos, los van a trabajar por grupos de trabajo. No los van a hacer individuales, porque si no, no les va a dar el tiempo. Bueno, entonces, ¿cuántas páginas necesito y qué tiene cada una de las secciones y hacia dónde me dirijo en cada una de ellas? Incluir las ramificaciones hacia las secciones secundarias que se desplegarán de las páginas principales. También lo pueden hacer a través de hipervínculos. Dentro del mismo documento le pueden dar hipervínculos, que cuando yo le dé clic en una se vaya a la página tal, pueden ponerle botones para que se devuelva. Dentro del mismo documento de Word lo pueden hacer. Cuando ya lo pasen a PDF, pues también que quede automatizado. Revisar que el diseño se hayan incluido las diferentes categorías, como también el contenido que se necesita mostrar. Aplicar las mejores prácticas para potenciar la navegación de usuario. ¿Cuáles son esas prácticas de navegación? Que sea fácil, que sea entendible, que sea intuitivo, que sea sencillo de entender. Por último, compartir y explicar el mapa de navegación con otras personas para identificar si es entendible y amigable, de la forma en que se presenta la información, y elaborar plantillas con los estilos de las páginas. Entonces, ustedes van a utilizar una plantilla. Hombre, mi trabajo lo voy a trabajar todo en plantilla azul, con este tipo de letra, con todo lo van a utilizar acá. Lo mismo que utilicen en la maquetación son los mismos documentos o las mismas números de páginas que vamos a utilizar acá. Bueno, este trabajo, chicos, como es bastante largo, lo vamos a trabajar durante 2 semanas. Es decir, lo vamos a trabajar en la semana del 27 y vamos a irnos hasta el 4. Ahora bien, para la próxima sesión, que es el 24, vamos a revisar y vamos a visualizar, es decir, cada uno de los grupos me va a mostrar el avance del trabajo. Entonces, para la próxima sesión, cada grupo, nosotros en este momento tenemos conformado tres grupos. Entonces, cada uno de los grupos me va a mostrar el avance que tiene. Miren que aquí hay un punto donde nos dice compartir y explicar el mapa de navegación. Entonces, para la próxima sesión vamos a trabajar esto y vamos a mostrar el avance. La entrega final, o digamos que el desarrollo de este, que es el más largo, que es el segundo punto, vamos a tener plazo, vamos a tratar de desarrollarlo durante la semana del 27 hasta el 4. O sea que sería para dentro de 15 días. Listo. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Estas serían nuestras 3 actividades para esta semana. Profe, yo tengo una duda, profe. Dime, corazón. No sé si es la segunda actividad o la primera. Hay una que dice que toca realizar un diagrama, pero no alcancé a escuchar sobre qué, profe. No es este que está mostrando, es como la segunda actividad. O la primera, no sé. Que solamente era un diagrama y creo que era interfase, más nada. Pero no escuché el diagrama sobre qué. Ya te colaboro. Entonces, mira. Vamos a replantear. La primera actividad
es elaboración de interfaz gráfica y mapa de navegación cumpliendo con las reglas y accesibilidad. Este va a ser solamente un documento, ¿sí? Este documento, como nos muestra en la guía, es importante que utilicen la guía. Yo no sé si ustedes están acostumbrados, pero es importante que bajen las guías y las vayan leyendo. No, yo la mantengo abierta. Y yo como Okay. no apago el PC, la mantengo abierta. Bueno, Keiner, entonces, aquí me dice elaboración de la interfaz gráfica. Ya ustedes traen un trabajo previo de maquetación donde ustedes definen la interfaz, cómo va a ser más o menos, pero que la maquetaron algunos en Canva, otros en PowerPoint y así sucesivamente. Este mapa de navegación, esta interfaz, ustedes la van a pegar o la van a utilizar ese mismo documento que ya tienen, le van a agregar perspectiva del documento, funciones del producto, características de los usuarios, restricciones, requisitos funcionales y requisitos no funcionales. Le van a agregar mapa de navegación. Cuando yo digo mapa de navegación, es decir, venga, de esta página yo tengo, voy a desplegar 3 más. De esta me voy a desplegar a cuál, o sea, a cuáles van a ser como los direccionamientos, pero sin automatizarlo. Simplemente es un documento que me muestra el prototipo, o sea, digamos que los prototipos, pero en un documento. O sea, el prototipo que ya ustedes realizaron en un documento. Y le vamos a agregar esto que les señalé acá. Y la navegación, o sea, cómo haría, cuál va primero, cuál va de segundo, cuál es el tercero, le puedes poner 3.1, 3.2. Ya ustedes definen cómo lo desarrollan. ¿Es claro hasta ahí? Sí, señora, ese punto sí. El segundo punto, Keiner, ya va a ser la maquetación de la interfaz. Entonces, ¿qué se recomienda? Vamos a hacerla en HTML, CSS o JavaScript. También puedes utilizar framework como Bootstrap, Quilling SS o Fundator. Entonces, en esta parte, ya ustedes sí van a empezar a hacer la interfaz, como decir, el frontend. ¿Sí? Ya vamos a empezar a desarrollar el frontend. Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Profe, mire, resulta que la maquetación por sí o sí tiene que hacerse en HTML. Ya con CSS se le da son los estilos. Los estilos. Y con el JavaScript. Y con JavaScript se le da la funcionalidad. Es correcto, ya le empezamos a dar movimiento. Es decir, funcionalidad que si yo le doy clic en este botón, ¿qué va a hacer? Recuerden, mire, HTML va a ser la maquetación. CSS es estilos, es ponerle los colores, es ponerle lo bonito, las hojas de estilo. Y por último, entonces todo lo que son el movimiento. Por eso les digo que esta nos vamos a ir hasta cuándo. Hasta la fecha del 4, porque no les va a dar tiempo en una sola semana de hacer toda la, ¿cómo es? El frontend. Fray, muchas gracias por el aporte. De veras que te agradezco para que no nos confundamos. O sea que ese sí toca hacerlos en HTML. Pues todo, Sí, pues HTML, JavaScript. vamos a utilizar. Sí, señor. Pero entonces, ¿qué puedes utilizar? Un framework. Pero para utilizar estos framework es importante que ya tú tengas en conocimientos de HTML, CSS y JavaScript. Listo. Para usar cualquiera de estos frameworks que están acá. Y por último, ya es el mapa de navegación, que era el que yo te mostraba acá como ejemplo, que este me muestra la navegación de la primera página. Venga, yo me encuentro en la primera página y de esta página, ¿a qué otras secciones yo puedo seguir? Ya después iría, por ejemplo, desde la página de contacto, hacia dónde me puedo yo navegar y cada uno de sus componentes. Listo, eso es el mapa de navegación. El mapa de navegación es como un manual de entre pantallas. Profe, o sea, ahí es donde podemos Entonces, enviar hay hipervínculos, profe. Exacto, yo les decía, utilicen hipervínculos. Entonces, ustedes lo pueden hacer en Word y dentro de Word hacer, por ejemplo, la maquetación y darle hipervínculo. Venga, cuando yo le doy clic aquí, ¿cómo me devuelvo para acá? ¿Cómo me devuelvo para acá? Recuerden, ¿qué necesito que tengamos listo para la próxima semana? El mapa de navegación y vamos a tener listo la elaboración gráfica, o sea, la actividad 3 y la actividad 5. El
Profe, qué pena. En la última, entonces, donde se va a enviar el link, los que tenemos el link o el PDF del mapa de Te navegación. va a mandar un documento Documento. en PDF. No, pues no, ¿Sí? es que usted También lo puedes mandar había en mencionado Word. como un link. Amor, el link, Keiner, yo te voy a pedir un favor, Keiner, porque yo me he dado cuenta que tú te distraes bastante. Y es que como que estás haciendo varias cosas a la vez, ¿sí? En el momento que yo estoy tratando de explicar, porque si no, mira, son casi las 9 de la noche y todavía yo te estoy explicando algo que ya expliqué. ¿Qué son los links? Cuando ya nosotros tengamos hecho la maquetación, es decir, yo tengo Ya. mi maqueta, entonces yo voy a entregar simplemente un documento donde yo digo, mira que aquí dice diagramas y documentos, un documento donde yo digo cuáles son los requisitos del cliente y describir el concepto de la maquetación. ¿Cuál es el concepto? Hombre, mi proyecto se llama tal, tal y tal, el concepto es que lo voy a hacer de forma jerárquica para la empresa tal. Esto lo voy a, y ahí voy a colocar el link para yo acceder ya a el maquetado que va a ser, ya tú lo mirarás si lo utilizas a través de Framework o si lo publicas directamente en una página en internet utilizando páginas gratuitas que tienen que, donde puedas implementar tu maqueta, donde ya podamos hacer una navegación visual. ¿Me hago entender? Sí, señora. Entonces, para la próxima semana vamos a trabajar el primero, que sería la actividad 3 y la actividad 5, para que dejemos para el final la actividad número 4, que es la más larga que van a hacer acá. ¿Listo? ¿Alguna otra duda o pregunta? Adriana, ¿tienes alguna pregunta? Juan Miguel, Mateo, que está muy silencioso hoy, Didier. Nada, profe, por ahorita nada. Bueno, listo, jóvenes. Entonces, no siendo más, yo les agradezco su participación. De igual forma, recuerden que estas actividades van a ser para 2 semanas. O sea, vamos a irnos hasta el 4 de mayo con estas actividades. Entonces, requiero mucho apoyo. Requiero que para la próxima sesión traigan mucho trabajo adelantado para poderles, digamos que, asesorar. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por su participación. Recuerden que tenemos diferentes canales, ya sea por correo, me pueden también por el chat o por el foro de dudas y preguntas. El más fácil y el más rápido siempre va a ser el chat, porque ese es inmediato. Si no, dime, Adriana. Ya eso es algo aparte para ver si nos colabora con la profesora de inglés para que califique las evidencias. Listo, corazón, dale que sí. Creo que fuiste tú la que me pidió los reconocimientos. Sí, señora. Me los quedaron de pasar esta misma semana, ya me los están imprimiendo y, bueno, digamos que imprimiendo, no, generando. Me los mandan al correo y te los envío. ¿Listo, Adriana? Bueno, a cada persona que tenga el reconocimiento. Gracias, profe. Bueno, chicos, entonces no siendo más, recuerden que estas actividades son para desarrollar de manera grupal. Si alguno está teniendo incomodidad o dificultad y y hay alguien que de pronto esté trabajando individual y no esté participando, es importante que lo vayan, digamos que informando. Bueno, no siendo más, chicos, damos por terminada la sesión del día de hoy. Quedo atenta a cualquier duda, sugerencia o pregunta que se les presente durante el desarrollo de las actividades de esta semana. Muchas gracias. Hasta mañana y que descansen. Muchas gracias. Chao. Bueno, chao. Gracias, profe.